Somos el grupo número 4, que está conformado por Valentina, Marcela Patiño y Jaisu Mejía, quien les va a hacer la exposición sobre el tema de concreción del tema que se va a trabajar en la unidad didáctica. El contenido de lo que se va a abordar en esta exposición pues es la descripción de la institución, contextos de la implementación, propuesta del tema para la unidad didáctica. En cuanto a la descripción de la institución, escogimos la institución Colegio José Jaime Rojas, está ubicada en la localidad 19 y es una institución pública. Las razones por qué escogimos esta institución, una porque es una institución pública, teníamos una opción de una institución privada, pero creemos que una de las dificultades que se presentan en mayor relevancia es en las instituciones públicas en cuanto a al aprendizaje de las matemáticas. Y eso lo demuestran los resultados en las pruebas saber cuando se hace las comparaciones entre los colegios públicos y los colegios privados. La brecha que hay entre esos resultados son muy notorios en todos los componentes. Otro, otro argumento por qué escogimos a esa institución es entonces por los resultados del índice sintético de calidad, los cuales arrojan unos resultados muy bajos. Entonces creemos que con el tema podemos ayudar a mejorar en cuanto al tema que escogimos, mejorar esos aprendizajes en los estudiantes. Y otro es por la disposición, pues la disposición de los docentes del área y los directivos que muestran ese apoyo frente a lo que se va a realizar en la institución en la implementación de la unidad didáctica que pretendemos implementar en la institución. Un poco de la historia de los planes de área. Entonces los planes de área han sufrido han tenido varios cambios. Uno de ellos y un cambio fundamental es la intensidad horaria. Inicialmente el colegio manejaba 2 horas de clase, tenía un énfasis en educación física, pero poco a poco fue cambiando entonces el énfasis y también fue entonces ganándose terreno en cuanto a la intensidad horaria. Actualmente tenemos entonces 5 horas. También una reorganización curricular por ciclos en el año 2014, donde se incluye entonces las improntas por ciclo y que entonces ahí se incluye en el área, en el plan de área, cómo desde las matemáticas se aporta a conseguir esos objetivos de ciclo. Se incluye también unos proyectos de área que no se encontraban dentro del plan de estudio, como lectoescritura en matemáticas, olimpiadas, se implementan unas olimpiadas matemáticas y también se implementa el calendario matemático. También se incluyen en el 2015 los derechos básicos de aprendizaje, pero se implementan como niveles de desempeño y se incluyen en las competencias teóricas del saber. El contexto de la implementación, entonces, en cuanto a las familias y estudiantes, pues en el colegio llegan familias de estrato 0 y 1, de escasos recursos, la mayoría pues provienen o son desplazados y provienen de casi que todo el territorio colombiano, de muchas partes del territorio colombiano. Y también entonces vemos que eso incide en cuanto al aprendizaje, esa situación, uno porque limita a los docentes a pedir de pronto algunas herramientas que se consideran que pueden contribuir en cuanto a mejorar el aprendizaje, ese proceso de aprendizaje. Y también hay evidencia pocas expectativas en los estudiantes en cuanto a superación en la parte profesional, debido al contexto que tienen en su familia. Entonces que muchos de sus familiares pues alcanzan
a lo sumo el ser bachilleres, y tenemos muchos familias donde ni siquiera alcanzan niveles de primaria. En cuanto a la institución se presentan dificultades en cuanto al aprendizaje en las matemáticas, y esto se evidencia en las pruebas saber, y especialmente se evidencia en la parte de razonamiento y comunicación, tiene niveles muy bajos. Y también no podemos entonces mirar en el índice sintético de calidad, aunque hay un avance significativo en cuanto a años anteriores, pues todavía sigue estando la mayoría, un gran porcentaje de estudiantes dentro de niveles de insuficiencia. Entonces, por eso también consideramos que es apropiado trabajar esa unidad didáctica en la institución. El tema que escogimos entonces, adición de fracciones, teníamos dos temas, uno era multiplicación y adición de fracciones. Entonces quedamos con el tema de adición de fracciones. Razones por qué escogimos este tema. Porque hay estudios que demuestran que, los estudiantes se presentan múltiples dificultades en este tema, y que se puede evidenciar en estudiantes, inclusive están en grado 11 y se puede evidenciar ese tipo de dificultades. Y también, entonces, porque aunque el tema se presta para trabajar con muchas situaciones de la vida cotidiana, generalmente se ve o se evidencia en los estudiantes que en últimas optan es por la memorización, la manipulación de algoritmos. Entonces no les interesa de pronto, o en últimas los estudiantes no tienen claro como que el concepto de lo que es una fracción, sino que se limitan solamente a mirar 4 números, y con ello entonces quieren hacer operaciones muchas veces de forma errónea. Entonces, en cuanto a ahí dice descomposición del tema, pero es descripción del tema. ¿Listo? Entonces, la descripción del tema, vamos a tener en cuenta esos aspectos, conocimientos previos que se trabajan para poder entonces implementar el tema de sumas de fracciones, conceptos y procedimientos, representación, fenómenos, tipos de problemas, objetivos de aprendizaje y posibles errores que se presentan en la implementación del tema. En cuanto a la variación curricular, bueno, ahí tampoco es variación, es descripción del tema. ¿Listo? Entonces, en cuanto a la descripción del tema, en el plan de estudio lo podemos evidenciar en cómo es, aunque en el plan de estudio no vemos el tema como tal en séptimo, se encuentra en sexto, se encuentra en el grado, en el tercer periodo. Entonces decidimos que en séptimo, porque necesitamos entonces trabajar ese tema más o menos en el primero o segundo periodo. Entonces decidimos que lo vamos a trabajar en el grado séptimo, y que con los docentes del área, pues acordamos de que se va a replantear eso en el plan de estudio para que quede entonces en el otro año en el grado séptimo, en el primer periodo. Y cómo entonces ese tema cómo se aborda en las dimensiones del currículo, lo vemos entonces, el tema se presenta en las dimensiones del currículo, como en la parte conceptual, como sumas y